Dios restaurará todos los años que sentiste perdidos. Prepárate. Es un honor poder dirigirme a ti hoy, porque sé que este mensaje va directo al corazón de quienes han atravesado pérdidas, decepciones, o sienten que el tiempo ha sido desperdiciado o robado. Si ese es tu caso, escucha con claridad. Dios puede devolver todo lo que creíste perdido. El libro de Joel 2:25 declara: «Y os restituiré los años que comió la langosta». Esto nos recuerda que Dios no solo consuela, sino que también restaura. Él no ignora el tiempo que se ha ido, lo reconoce y afirma que puede redimirlo. Ese es el Dios al que servimos. Tal vez sientes que has desperdiciado años viviendo con miedo, en la duda, en relaciones que te lastimaron, en errores que te costaron caro. Quizás ves el pasado y te duele pensar en oportunidades que no aprovechaste, puertas que no cruzaste, o oraciones que abandonaste. Puede que incluso hayas llegado a creer que ya es demasiado tarde. Pero déjame decirte, no lo es. Dios no ha terminado contigo. Si Él pudo crear el universo en 6 días, puede restaurar tu historia en un solo instante. La restauración no siempre significa regresar al pasado tal como era. A menudo significa que Dios traerá a tu vida más bendición, propósito y paz de la que habías imaginado. Lo que viene por delante puede superar con creces lo que perdiste. Puede que te dé una fe más firme, una paz más profunda, una nueva dirección llena de sentido. Y eso es solo la mitad de la promesa. La otra parte es: tienes que estar listo. La restauración requiere preparación. ¿Estás preparado para recibir lo que Dios quiere devolverte? ¿Estás dejando atrás la amargura para hacer espacio a la alegría? ¿Estás soltando los remordimientos para abrirte a un nuevo propósito? A veces Dios está listo para restaurar, pero nosotros seguimos aferrados al pasado. Estar listo implica volver a confiar, volver a amar, volver a orar. Significa vivir con esperanza, no con derrota. Significa seguir adelante, aunque sientas que vas tarde, porque Dios sabe acelerar los procesos que parecían estancados. Él puede hacer florecer lo que parecía estéril. Si has pensado que tus mejores años quedaron atrás, vengo a decirte con firmeza: lo mejor aún está por venir. Se acerca la restauración, se aproxima la sanidad, la alegría está en camino. Y cuando eso ocurra, mirarás atrás y entenderás que ninguna lágrima, ninguna oración, ningún momento fue en vano. Dios no ignora nuestro dolor, ni el tiempo que sentimos perdido. Uno de los rasgos más reconfortantes de su carácter es que Él ve, Él sabe y Él reconoce nuestras pérdidas. En Joel 2:25, el Señor habla a su pueblo y les dice: «Yo les devolveré los años que devoró la langosta». No son palabras simbólicas. Es una declaración poderosa de un Dios que no pasa por alto nuestro sufrimiento, que no minimiza nuestras heridas. Él lo nombra, habla de años, no solo de momentos. Años que fueron consumidos por el dolor, la ruina, el vacío. Y todo eso le importa a Dios. Es digno de ser restaurado, digno de ser sanado. Muchos hemos atravesado etapas que parecen completamente perdidas. Relaciones rotas, años sin rumbo, ciclos de adicción o fracaso, temporadas marcadas por el dolor emocional. Incluso, años de no saber quién eres o para qué estás aquí. El mundo suele decirnos que lo dejemos atrás, que lo olvidemos. Pero Dios no hace eso. Dios se detiene. Él dice: hablemos de lo que perdiste. Pongámosle nombre porque quiero redimirlo. Eso no es frialdad religiosa. Eso es amor profundo y personal. Es un Dios que no solo arregla, siente. Un Dios de compasión, no de conveniencia. Cuando el profeta Joel dio este mensaje, el pueblo de Israel estaba devastado. Una plaga de langostas había arrasado con sus cultivos, su alimento, su estabilidad.
Pero el mensaje de Dios iba más allá de lo agrícola. Él estaba hablando al corazón roto de su pueblo, al alma abatida por promesas no cumplidas, por temporadas difíciles, y en medio de eso, no les dijo, supérenlo. Les dijo, yo restauraré. Reconoció todo lo que habían atravesado. Y ese mismo Dios te habla hoy a ti también. Muchos de nosotros cargamos un dolor silencioso por los años que sentimos desperdiciados. Tal vez creas que lo mejor de tu vida quedó en el pasado, en medio de la confusión, o que diste tu energía a personas que no te valoraron. Quizás seguiste caminos que nunca te llenaron, o dejaste pasar oportunidades por miedo. Y en el fondo, llevas una pregunta clavada en el alma. ¿Dios ve todo esto? ¿Le importa lo que he perdido? La respuesta es clara. Sí, Él lo ve todo. Las lágrimas que lloraste en soledad, las noches en ansiedad, los sueños que murieron antes de empezar. Él estaba allí entonces, y sigue estando ahora. Y más aún, Dios no menciona tu pérdida para avergonzarte, sino para redimirte. Reconocer lo perdido es el primer paso hacia la restauración. Dios no sana lo que fingimos que no está roto. Por eso Él nombra los años perdidos, los saca a la luz y declara con poder: aquí no termina tu historia, esto es lo que voy a restaurar. Ese es el corazón de un padre que ama profundamente. Él no minimiza tu sufrimiento ni lo pasa por alto. Entra en tu dolor, se sienta contigo, lo atraviesa contigo y luego te promete: te sacaré de aquí. Y algo importante que debes comprender: aunque esos años hayan pasado, no están olvidados por Dios. Él no está limitado por el tiempo, no depende del calendario ni del reloj. Mientras el mundo mide tu vida por logros y fechas, Dios la mide por propósito y redención. Él puede hacer en un solo año lo que tú pensabas que tomaría 10. Puede hacer que los años venideros sean más fructíferos que todos los anteriores juntos. Pero todo comienza con esta verdad. Dios ve lo que se perdió y no lo ignora. Cuando Dios dice, restauraré los años, no está lanzando una frase bonita. Está afirmando algo sagrado. Que tu vida tiene valor, que tu tiempo cuenta, que tu dolor es visible. Aunque sientas que nadie lo comprende, Él lo comprende. Estuvo contigo en cada etapa seca, en cada noche en vela, en cada instante de soledad. Y ahora está listo para restaurar. Pero recuerda, la restauración empieza con el reconocimiento. Y Dios, en su misericordia, ya te ha dicho: he visto los años, he visto las langostas, he visto lo que te quitaron, y prometo restaurarlo todo. Esto no es solo un versículo para repetir en tiempos difíciles. Es una promesa firme para cuando dudas si algo bueno aún puede surgir de tu vida. La respuesta es sí, porque Dios ya ha empezado a escribir tu historia de restauración. Su promesa no es solo ayudarte a sobrellevar lo que pasó, sino devolverte lo que se perdió. Esa es una diferencia crucial. En el dolor solemos conformarnos con sobrevivir, con apenas salir adelante. Decimos cosas como: solo quiero sentirme un poco mejor. Pero Dios quiere más para ti. Él no es solo el Dios del consuelo momentáneo, es el Dios de la restauración total. Cuando Dios habla de devolver los años que comieron las langostas, no está diciendo que simplemente te hará sentir mejor. Está diciendo: voy a devolverte lo que fue arrebatado. Él transforma las cenizas en belleza, la debilidad en fortaleza, el dolor en propósito. Este tipo de restauración no borra el pasado, lo transforma. Lo convierte en un testimonio, en una base sólida para lo que viene después. Vivimos en un mundo donde perder años es algo común. Personas pierden tiempo en adicciones, en decisiones equivocadas, en relaciones destructivas, en miedo, en trauma, en estancamiento espiritual. Y al final de esos años,
Lo único que queda a veces es un corazón intentando sanar. Pero sanar no es el final del proceso. Dios dice, yo restauraré. Eso significa que reconstruirá lo quebrado, que reemplazará lo que se perdió y que muchas veces lo devolverá en una mejor versión. Mira cómo actúa Dios en las Escrituras. Cuando Job lo perdió todo, su familia, sus riquezas, su salud, Dios no solo lo consoló, lo restauró. La Biblia dice que terminó con el doble de lo que tenía antes. No fue un premio por sufrir, sino el fruto de una restauración completa. Dios vio lo que se había perdido y devolvió aún más. No solo lo bendijo con cosas materiales, fortaleció su fe, amplió su comprensión de Dios y convirtió su historia en esperanza para otros. Ese patrón se repite una y otra vez. Cuando Noemí perdió a su esposo y a sus hijos, regresó a casa llena de dolor y se llamó a sí misma Mara, que significa amargura. Pero a través de la fidelidad de Ruth, Dios restauró su familia y la hizo parte del linaje del rey David y de Jesucristo. La restauración de Noemí no era solo para consolarla, era parte de un plan mucho más grande que ella ni siquiera imaginaba. Cuando la vida parece injusta, recuerda que el cielo sigue obrando. La restauración que Dios ofrece puede tomar muchas formas. A veces nos abre puertas nuevas que superan las que dejamos atrás. Otras veces sana relaciones que parecían irremediablemente rotas. También puede transformar nuestro dolor pasado en un propósito renovado, permitiéndonos consolar y ayudar a otros con la misma gracia que hemos recibido. Y en ocasiones, nos concede una paz tan profunda y duradera que, aunque no recuperemos literalmente lo perdido, nuestros corazones se llenan de bendiciones inesperadas. Pero esta restauración requiere entrega total. Significa confiar en que la manera en que Dios arregla las cosas no siempre coincide con la nuestra. Implica creer que, aunque no podamos retroceder, Él puede llevarnos hacia adelante hacia algo igual o más significativo. Tenemos que soltar nuestros tiempos, nuestros arrepentimientos y expectativas, y decir, Señor, haz tu voluntad en mi restauración. Porque cuando Dios restaura, lo hace completamente, con propósito y belleza. Una de las grandes verdades sobre la restauración es que no depende de nuestra capacidad para arreglar lo que está roto, sino de la gracia de Dios. No necesita condiciones perfectas ni circunstancias ideales, solo tu disposición para creer, para tener esperanza y confiar en que lo que viene puede ser bueno. Puede que sientas que estás juntando los pedazos de un sueño hecho trizas, pero Dios ve algo distinto. Ve potencial, un futuro, tu restauración ya en marcha. Si estás atravesando un tiempo de solo sobrevivir, no solo de vivir plenamente, recuerda esto. Dios no ha terminado contigo. Él no se conforma con que apenas sigas adelante. Promete restaurar, devolver la alegría donde hubo tristeza, despertar el propósito donde hubo estancamiento, abrir puertas donde antes había muros. Y cuando eso ocurra, sabrás que no fue tu fuerza, sino su promesa, su poder y su plan los que te llevaron hasta allí. Nunca fuiste hecho para solo sobrevivir, sino para ser restaurado. Que esta verdad se arraigue hoy en lo más profundo de tu corazón. Dios no está simplemente remendándote, está reconstruyéndote, renovándote y preparándote para más. Y cuando su restauración esté completa, será mucho más de lo que esperabas, más de lo que perdiste y más de lo que jamás imaginaste. Los años que crees que has desperdiciado no significan un futuro perdido. Esa es una de las verdades más liberadoras y esperanzadoras que puedes abrazar, especialmente cuando te encuentras en medio de las consecuencias de errores, retrasos o desvíos. La vida no siempre sigue nuestros planes.
Tomamos decisiones que lamentamos. Nos quedamos en lugares que debimos dejar. Abandonamos oportunidades por miedo, inseguridad o dolor. A veces simplemente nos dejamos llevar, y sin darnos cuenta pasan meses o incluso años, y nos preguntamos si es posible recuperar lo perdido. Pero con Dios nada se pierde realmente. Él no mira tu pasado con la misma perspectiva que tú. No mide tu valor por las temporadas difíciles ni por los capítulos dolorosos. Él ve toda la historia, desde el principio hasta el fin, y sabe cómo tomar cada pedazo roto para tejerlo en algo lleno de propósito. Tu pasado puede haberte moldeado, pero no define tu futuro. En las manos de Dios, ninguna experiencia es inútil, ni siquiera aquellas que te lastimaron. Una de las características más poderosas de Dios es que es redentor. Eso significa que compra de vuelta lo que se perdió, reclama lo que fue robado y revive lo que parecía muerto. Cuando Dios te mira, no ve un producto dañado ni oportunidades perdidas. Ve potencial, ve propósito, ve a alguien que vale la pena invertir. Aunque hayas tomado desvíos o quedado atrás, Él sabe cómo devolverte el rumbo sin desperdiciar más tiempo. El enemigo quiere que creas que, por lo que pasó o por lo que no pasó, estás descalificado. Quiere que te quedes atrapado en el arrepentimiento, repasando tus fracasos y dudando si algo bueno puede surgir de tu vida. Pero la voz de Dios es distinta. Él dice: «Conozco los planes que tengo para ti, planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro». Esa promesa no fue solo para personas perfectas, sino para personas reales, con cicatrices, con historias, personas como tú y como yo. Es fácil mirar alrededor y sentir que todos están más adelantados. Puedes ver a otros logrando metas que pensabas alcanzar ya, sentir que el tiempo se te escapa y preguntarte cómo vas a ponerte al día. Pero Dios no está limitado por los tiempos humanos. No necesita décadas para hacer lo que a Él le toma un instante. Cuando Él se mueve, puede acelerarte más allá de lo que imaginaste. Lo que parecía un retraso puede ser el inicio de un gran regreso. Lo que sentiste como tiempo perdido puede ser justo lo que Dios usa para fortalecer tu carácter y profundizar tu fe. Mira la historia de Moisés. Pasó 40 años en el desierto, lejos del palacio donde creció. Según los estándares humanos, sus mejores años habían quedado atrás. Pero Dios no había terminado con él. Ya en sus 80 años, Dios lo llamó a la misión más importante de su vida: liderar a toda una nación hacia la libertad. Esos años que parecían desperdiciados, en realidad fueron su preparación, señales de que estás en una temporada de restauración. Los años que a veces llamamos perdidos o desperdiciados pueden ser en realidad la tierra fértil donde Dios está plantando algo más profundo. Quizás aún no ves el fruto, pero las raíces están creciendo. Tal vez Dios estuvo desarrollando en ti resistencia, sabiduría, compasión o fortaleza. Puede que haya permitido que ciertas cosas se derrumbaran para construir algo mejor. Dios no solo repara lo que está roto, sino que crea algo totalmente nuevo. Lo que Dios tiene preparado para tu futuro no depende de un pasado perfecto, sino de su poder y de tu disposición a confiar. Tu destino no es frágil. No se destruye fácilmente ni se cancela por unos cuantos errores. Mientras tengas vida, Dios sigue teniendo un plan para ti. No importa cuánto tiempo creas que has perdido. Él sabe cómo restaurarlo de maneras que te sorprenderán. Puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían, traer relaciones, oportunidades y bendiciones que parecen redención en persona. Eso es lo que Dios hace. Por eso no renuncies a tu futuro por culpa de tu pasado. No dejes que la culpa o el arrepentimiento te convenzan de que ya todo terminó.
No es tarde. No estás demasiado lejos ni estás descalificado. Con Dios, tu futuro sigue lleno de esperanza, porque Él sigue escribiendo tu historia, y lo mejor aún está por venir. La restauración no es retroceder en el tiempo. A menudo pensamos en restaurar como si pudiéramos regresar y rehacer algo, corregir un error, revivir una oportunidad, tomar una mejor decisión. Pero Dios no restaura llevándonos hacia atrás, sino hacia adelante. Transforma lo que se perdió en algo más grande, más completo, lleno de sabiduría, fortaleza y madurez. Dios no quiere simplemente devolverte lo que perdiste, sino añadirle más. Él redime el tiempo, no borrando el pasado, sino construyendo algo hermoso a partir de él. Eso es lo que hace su restauración tan poderosa. No es volver a ser lo que fuiste, sino convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser, a pesar de lo que pasó. Si miras la Biblia, verás este principio repetirse. Por ejemplo, José fue vendido como esclavo por sus hermanos y perdió años que pudo haber pasado con su familia, viviendo libre y construyendo su vida. En cambio, pasó ese tiempo en tierras extranjeras, incluso en prisión y olvido. Pero cuando Dios lo restauró, no lo llevó de vuelta a la casa de su padre. Lo promovió a un puesto de autoridad en Egipto. Dios no rebobinó la vida de José, la impulsó hacia adelante. Lo que José ganó en sabiduría, influencia y propósito, superó con creces lo que perdió. Ya no era solo el hijo favorito con sueños, sino el líder que salvaría naciones, incluyendo a quienes lo traicionaron. Eso es el tipo de restauración que Dios hace. No se trata de negar la pérdida, sino de levantarse de ella con algo más rico, más profundo y significativo. El dolor te formó, los retrasos te maduraron, los desvíos te llevaron a lugares que no habrías encontrado por ti mismo. Saldrás no solo sanado, sino transformado. Lo que ahora tienes, fortaleza, humildad, fe, resiliencia, suele ser más valioso que lo que te quitaron. Es importante entender que la restauración de Dios no siempre se parece a lo que esperamos. A veces oramos para que regrese algo específico, una relación, un empleo, una oportunidad perdida. Pero en lugar de devolvernos exactamente eso, Dios nos da algo mejor. Un nuevo comienzo, una relación más sana, un llamado más claro o una intimidad más profunda con Él. Al principio puede no parecer restauración, puede sentirse extraño, pero con el tiempo verás que Dios no solo te devolvía lo perdido, sino lo que realmente necesitabas. Esta restauración hacia adelante también te da perspectiva. A medida que caminas con Dios, comienzas a ver tu pasado de otra manera. Las temporadas que antes veías como desperdiciadas ahora parecen preparación. Los errores que antes te daban vergüenza, ahora son testimonios de la gracia de Dios. Los lugares donde sentiste abandono se vuelven los lugares donde más encontraste a Dios. Esa es la restauración. No recuperar todo como antes, sino volverse completo de una manera nueva y poderosa. Y no olvides que la restauración también impacta a los demás. Cuando Dios restaura tu corazón, tu propósito y tu alegría, esa bendición no se queda solo contigo. Tu testimonio fortalece a otros. Tu sanidad trae esperanza. Tu camino se convierte en un mapa para alguien más que atraviesa pérdidas o confusión. La restauración se vuelve contagiosa, se extiende, y de repente, cuando el enemigo planea hacer daño, Dios puede transformar esa situación en una bendición para muchos. Si has estado orando para que Dios te devuelva el tiempo y deshaga lo que pasó, quizás sea momento de cambiar esa oración. Pídele mejor que te restaure hacia adelante, que te dé la capacidad de ver lo que está construyendo ahora mismo. Confía en que lo que viene no es solo un reemplazo, sino una redención. Será mejor que lo que perdiste,
aunque se vea diferente. Dios es un Dios que avanza hacia adelante. Nunca desperdicia el dolor, ni deja las cosas a medias. Cuando Él restaura, lo hace con propósito, precisión y poder. Así que no esperes a que las cosas se parezcan a como eran antes. Observa cómo Él crea algo totalmente nuevo, algo que nunca podría haber nacido sin el camino que has recorrido. Lo que ganarás con Él puede ser mucho mejor que lo que perdiste. La restauración exige preparación. No es algo que simplemente nos suceda mientras permanecemos inmóviles, con las manos y el corazón cerrados. Para recibir plenamente lo que Dios quiere restaurar, debemos estar espiritualmente listos. Esta preparación no significa ser perfectos o tener todas las respuestas, sino estar abiertos, dispuestos y entregados. Implica elegir activamente soltar lo que nos estorba para dar espacio a lo que Dios quiere darnos. Muchas personas piden restauración, pero aún se aferran a la amargura. Dicen querer sanidad, pero no están dispuestos a liberar el dolor. Anhelan un nuevo comienzo, pero siguen repitiendo una y otra vez el pasado. La realidad es que no puedes avanzar hacia una nueva temporada si cargas el equipaje de la antigua. Dios quiere llenar tu vida con cosas nuevas, pero primero tienes que hacer espacio dejando ir lo viejo. Soltar la amargura es uno de los primeros pasos. La amargura envenena el corazón y nubla tu visión. Te convence de que nada bueno puede volver a suceder. Te mantiene prisionero de lo que alguien hizo, de lo que no pasó o de lo que perdiste. Aunque parezca justificada, la amargura bloquea la restauración. Dios quiere cambiar tu tristeza por gozo, pero la amargura no deja lugar para que el gozo arraigue. Para estar espiritualmente listo para la restauración, debes dejar la amargura a un lado y confiar en que Dios es un juez mejor, un sanador mejor y un redentor mejor que el dolor que has vivido. Otro peso que debes soltar es el arrepentimiento. Es normal mirar atrás y pensar, si tan solo hubiera hecho esto diferente o ojalá pudiera regresar y cambiar eso. Pero el arrepentimiento te mantiene atrapado, enfocando tu mirada en el retrovisor, mientras Dios te llama a mirar hacia adelante. No te pide que ignores las lecciones del pasado, pero sí que no te quedes prisionero de ellas. Estar espiritualmente listo significa cambiar tu enfoque de lo que pudo haber sido a lo que puede ser. El miedo puede paralizarte y hacerte creer que la restauración es demasiado buena para ser verdad, o que si vuelves a tener esperanza solo te decepcionarás. El miedo susurra que es más seguro mantener el corazón cerrado y no arriesgarse a abrirlo de nuevo. Sin embargo, el miedo y la fe no pueden convivir en el mismo espacio. Para estar listo para la restauración, debes elegir la fe, incluso cuando parezca riesgoso. Debes creer que Dios es digno de confianza, que sabe lo que hace y que sus planes para ti son buenos, aunque aún no puedas ver todo el panorama. Estar espiritualmente preparado también significa posicionarte en la presencia de Dios. La restauración no sucede sin Él. No es solo un cambio externo en las circunstancias, sino una transformación interior que comienza desde adentro. Pasar tiempo en oración, lectura de la Biblia y adoración, alinea tu corazón con el de Dios, creando espacio para que Él hable, sane y guíe. Al decir, Señor, quiero lo que tú quieres para mi vida, te colocas en una postura de humildad y entrega que abre la puerta para que la restauración comience. A veces, Dios demora la restauración no porque quiera castigarnos, sino porque sabe que aún no estamos listos. Él ve lo que nosotros no, y entiende que darnos ciertas cosas demasiado pronto solo podría hacernos daño. Por eso, en su misericordia, primero nos prepara, refina nuestro carácter, sana heridas ocultas y fortalece nuestra base para que,
cuando llegue la restauración, podamos sostenerla y no arruinarla. Este proceso de preparación puede no parecer glamuroso. Puede implicar ser podados, estirados y esperar. Pero no es una pérdida de tiempo. Es un trabajo sagrado que Dios hace en lo profundo, para que cuando el fruto visible llegue, sea duradero y verdadero. Es importante que te preguntes, ¿estoy listo para lo que le pido a Dios que restaure? ¿Estoy dispuesto a soltar aquello que me ha estado reteniendo? ¿Estoy haciendo espacio en mi corazón y en mi vida para lo nuevo que Él quiere hacer? La preparación espiritual no se trata de esforzarse, sino de rendirse, de abrir el corazón y decir, Dios, confío en ti, dejo lo viejo, estoy listo para lo nuevo. La restauración viene, pero no basta con esperar. Debes prepararte. Deja que Dios haga el trabajo profundo en ti ahora para que estés listo para recibir todo lo que Él ha planeado. Lo que está por venir, vale la pena estar preparado. La fe y la expectativa te posicionan para la renovación. Crean una actitud del corazón que invita a Dios a actuar y a restaurar lo que solo Él puede. Muchas veces, las personas esperan la restauración con una esperanza pasiva, pensando que algún día algo cambiará. Pero la fe que mueve a Dios es activa, viva. Cree que Dios no solo es capaz, sino que quiere actuar. No solo poderoso, sino presente. Vivir con expectativa te lleva a alinear tu vida, tus palabras y tus acciones con lo que crees que Dios puede hacer. La fe no es fingir que todo está bien, sino decidir creer que Dios está obrando, aun cuando todo parezca ir mal. Es estar en medio de una situación rota y declarar que Dios puede sacar belleza del desastre. La expectativa es la decisión diaria de vivir como si las promesas de Dios fueran verdad, incluso cuando aún no las has visto. No niega tu realidad, sino que cree en una realidad mayor. Esta clase de expectativa no viene del simple deseo, sino del conocimiento de quién es Dios, fiel, confiable, misericordioso y lleno de gracia. Cuando hablas vida sobre tu futuro, haces más que ser positivo. Declaras la verdad frente a las mentiras. Rechazas que tus fracasos pasados definan tu futuro. Las palabras tienen poder, y cuando tus palabras se alinean con las promesas de Dios, siembras semillas de renovación. Puede que la cosecha no se vea de inmediato, pero sigue hablando vida. Habla como alguien que sabe que la restauración está en camino y que cree que Dios aún tiene el control. Di cosas como, puede que haya perdido tiempo, pero no he perdido mi propósito. O, Dios no ha terminado conmigo aún. Deja que tu boca esté de acuerdo con el cielo, no con el miedo o la derrota. La oración también juega un papel fundamental. Cuando oras con valentía, no solo pides ayuda, sino que entras en alianza con Dios, diciéndole, creo que puedes mover, que me escuchas, que te importo. Las oraciones audaces no exigen cosas, sino que confían lo suficiente para pedir grandes cosas, esperar milagros y apoyarse en su poder en lugar del propio. Estas oraciones reflejan un corazón que se niega a conformarse con sobrevivir cuando Dios ha prometido abundancia, diciendo, Dios, quiero todo lo que tienes para mí, aunque no entienda cómo lo harás. Mostrarte presente también es un acto de fe. A veces, la mayor demostración de creer es simplemente no rendirte. Sigues yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, sirviendo a otros y enfrentando la vida, incluso cuando parece difícil y nada cambia. La fe no siempre es ruidosa. A veces es la constancia silenciosa, la obediencia en lo cotidiano. A veces es solo decidir levantarte y seguir adelante, confiando en que Dios está contigo en el camino. Dios suele restaurar en las vidas de quienes activamente lo buscan y esperan con esperanza. Él responde al hambre espiritual y acompaña a quienes esperan con fe.
En los evangelios vemos ejemplos repetidos de personas que no fueron pasivas. La mujer con flujo de sangre, el ciego Bartimeo, los amigos del paralítico. Todos ellos esperaban, buscaban y actuaban con fe, y Jesús respondió a ello. Si quieres ver restauración en tu vida, vive como si creyeras que está por venir. Coloca tu corazón en la fe, no en el miedo. Cultiva un ambiente de expectativa donde tus pensamientos, oraciones y palabras reflejen lo que crees que Dios hará. No permitas que el desaliento te robe la esperanza, aunque ahora las cosas parezcan oscuras. Tu milagro podría estar más cerca de lo que imaginas. La noche antes de la resurrección parecía el fin, pero Dios apenas comenzaba. Vivir con fe y expectativa no significa que nunca dudarás o lucharás, pero sí significa que te niegas a quedarte en la desesperación. Significa que mantienes la mirada levantada, confías en el carácter de Dios y sigues adelante, incluso cuando es difícil. La renovación empieza en un corazón que dice: Dios, creo que puedes restaurarme y estoy listo para verlo. Así que hoy, elige vivir como si Dios no ha terminado contigo. Habla vida, ora con valentía y sigue presentándote. Deja que tu fe y expectativa creen el ambiente donde los milagros pueden suceder, donde lo muerto puede volver a la vida y donde la restauración que has estado esperando finalmente llegue. Amigos, donde sea que te encuentres hoy, y sin importar la situación que estés atravesando, tómate un instante para recordar una verdad poderosa. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte. En medio de las dificultades, es fácil pensar que estás solo enfrentando la tormenta, que has llegado al límite de tus fuerzas y que ya no vale la pena seguir. Pero escúchame bien. El propósito de Dios en tu vida aún no ha terminado. En Filipenses 1:6, Pablo les recuerda a los creyentes algo crucial. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso significa que lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada paso, cada tropiezo, cada victoria y cada lágrima han formado parte del plan perfecto de Dios para moldearte con propósito. Es fácil mirar los problemas que tenemos delante y pensar que no hay salida, que llegamos a un punto muerto. Pero debes recordar esto. Dios no te dejó a mitad de camino. No te abandonó en medio del proceso. Aunque la vida se vuelva incierta, necesitamos aferrarnos a la fidelidad de ese Dios que nos ha sostenido hasta ahora. Seguro que ha habido momentos en los que pensaste que no podrías más, que la carga era demasiado pesada, y sin embargo, aquí estás. Quizás no sabías cómo seguir adelante, pero Dios te sostuvo. Él ha sido fiel todo el tiempo. La fidelidad de Dios no cambia según nuestras circunstancias. Ya estemos en un valle oscuro o en la cima de la montaña, Dios sigue presente. Él nos guía, nos provee, nos moldea. Incluso cuando no entendemos el camino, su voluntad sigue activa. En los momentos más difíciles, nos carga en sus brazos y en los tiempos de claridad, también es Él quien nos dirige. Su plan sigue en marcha y te aseguro, Él terminará lo que ha comenzado en ti. Piensa en todas esas veces en las que pensaste que no saldrías adelante. Quizás enfrentaste una enfermedad, una crisis económica o problemas en tus relaciones. Y aún así, aquí estás. Superaste situaciones duras, y en cada una de ellas, Dios estuvo ahí. Él te ha sostenido paso a paso. Y es que muchas veces olvidamos que los desafíos de la vida no vienen para destruirnos, sino para fortalecernos, para forjar nuestra fe, para prepararnos para lo que viene. Dios no te ayudó a superar pruebas pasadas solo para abandonarte en el futuro. Cada lucha vencida es testimonio de su gracia. Tal vez ahora estás en un punto donde sientes incertidumbre sobre tu salud,
tu futuro, tu propósito o tus finanzas. Pero escucha, Dios también obra en la espera. El hecho de que no veas resultados inmediatos no significa que Él no esté actuando. Él te está preparando, refinando tu carácter y usando cada circunstancia para cumplir su voluntad perfecta en tu vida. Durante esos tiempos de espera, Dios fortalece tu fe, cultiva tu paciencia y te prepara para los avances que están por venir. Él no ha terminado contigo. En Jeremías 29:11 encontramos una promesa que sigue viva hoy. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no abandona a los suyos en medio del camino. Sus planes están llenos de esperanza, propósito y bendición. Puede que no entiendas cómo se resolverá todo, pero confía en que Dios tiene un plan. El enemigo quiere hacerte creer que has llegado al final, que ya no hay salida, que Dios se ha olvidado de ti. Pero eso es una mentira. Tú sigues en el corazón de Dios. Sus promesas sobre tu vida siguen vigentes. Que estés enfrentando dificultades no significa que Dios te haya dejado, sino que te está preparando para algo más grande. Los tiempos difíciles son parte del proceso que te llevará al lugar donde Él podrá usarte con mayor poder. Y aquí hay algo más que necesitas recordar. Dios no está esperando que seas perfecto para cumplir su propósito. No necesitas tener todo bajo control. A Dios no le importa tu perfección, le importa tu disposición. Él va a terminar la obra que empezó en ti, pero necesitas caminar con Él a través del proceso. Incluso en medio de tus errores e imperfecciones, Dios sigue trabajando. No necesita un vaso perfecto, sino un corazón dispuesto. Así que no te rindas. No escuches las voces que dicen que ya todo se acabó. No creas las mentiras que afirman que Dios te ha dejado, porque no lo ha hecho. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte igual que antes. El mismo Dios que te sostuvo en tu pasado es el que caminará contigo hacia tu futuro. Él no solo te ha acompañado hasta este punto, sino que también se encargará de completar la obra que comenzó en ti. Verás con tus propios ojos cómo sus promesas se cumplen en tu vida. Aférrate a esas promesas. Da un paso tras otro, confiando en que Dios está a tu lado. Él tiene un propósito específico para ti y jamás te abandonará. Aunque no siempre entiendas el camino, puedes mantener tu mirada fija en Él, sabiendo que todo lo que comenzó en ti